Leemos en Hechos del 15:36 al 16:10. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ya superada la controversia en cuanto a la ley, Pablo piensa en visitar a las iglesias plantadas en el primer viaje misionero. Este viaje en realidad terminará siendo mucho más extenso de lo que él pensaba, porque el Espíritu Santo los llevaría por un largo camino. Pero en primer lugar, hubo un fuerte desacuerdo con Bernabé acerca de Juan Marcos. Este joven había desertado en mitad del viaje misionero anterior. Pablo consideraba que no era sabio llevarlo otra vez. Bernabé, en cambio, quería darle otra oportunidad. Las opiniones de ambos tenían validez, pero el desacuerdo fue tan profundo que no lo pudieron superar. Tomaron la decisión de viajar por separado. Como ya hemos visto, Pablo tenía un carácter muy fuerte, lo que fue de ayuda en muchos momentos de su ministerio, pero también pudo a veces complicar sus relaciones con otras personas. También podemos ver que Pablo estaba más enfocado en la tarea que había que cumplir. Bernabé, por su parte, era más calmado, tenía más experiencia y se nota en él una preocupación por levantar líderes. Su enfoque en las relaciones personales hace que él se preocupa más por la restauración del joven Marcos que por los problemas eventuales que éste podría causar. Pablo, llegando al final de su vida, reconocerá que Marcos era útil para el ministerio. Entonces Bernabé tuvo razón en cuidar de él. Los desacuerdos y aún conflictos entre hermanos no deben ser vistos como pecados. Son parte normal de la vida cristiana. Lo importante es saber manejar esas situaciones de forma sabia y también perdonar. En el caso de Bernabé y Pablo, el resultado fue que se formaron dos equipos misioneros, involucrando a más personas. Es decir, que hubo crecimiento. El libro de los Hechos seguirá la vida de Pablo desde ese momento,
y entonces no volverá a mencionar los viajes misioneros de Bernabé. Bueno, Pablo sale de viaje con Silas. Llegando a Listra, se encuentra con Timoteo, un muchacho muy joven. Decide incluirlo en el equipo y lo circuncida. Puede sorprender que Pablo, justo después de oponerse tan fuertemente a la circuncisión de los gentiles, circuncide a Timoteo. Esto se debe al ministerio que Timoteo iba a cumplir. Siendo él judío de parte de su madre, no podría ser escuchado por los judíos si no hubiera sido circuncidado. En este asunto, Pablo aplica lo que más tarde describe en 1 de Corintios como hacerse semejante a todos con la esperanza de que algunos se salven. Todo el tiempo se ve como Pablo se deja guiar por el Espíritu Santo, el cual lo lleva a atravesar rápidamente toda la Turquía actual hasta las costas del mar Egeo. En este lugar, la visión del varón macedonio los lleva a embarcarse para Europa. Esta dependencia permanente de la dirección de Dios es una característica de un ministerio auténtico, en el cual las actividades son inspiradas y no inventadas. El activismo, motivado por la sabiduría humana, no recibe el sello de la bendición del Señor. Muchas veces se confunde el entusiasmo, el talento y el poder de convicción con la unción de Dios. Ese es un error grave. La verdadera unción del Espíritu Santo es el resultado de una vida rendida y quebrantada, cuando el Señor es escuchado y obedecido en todo. Entonces la iglesia crece en armonía, cada miembro estando sujeto de la cabeza que es Cristo. No olvidemos nunca que ministerio significa servicio y que el que quiere ser grande tiene que servir. Los lugares que no fueron visitados por Pablo fueron evangelizados por otros cristianos, cuyos nombres no conocemos. Eso lo sabemos porque la historia de la iglesia da testimonio de las iglesias grandes y bien fundamentadas que existieron en toda la región. Aunque parezca extraño que el Espíritu Santo no le permita a Pablo compartir el Evangelio en estas provincias, podemos ver la importancia de ir más allá, abriendo nuevos campos y confiando en Dios para enviar otros misioneros en las ciudades dejadas atrás. Así que Pablo mismo tuvo que aprender que él no era indispensable, que el Señor de la mies tiene más obreros y que él mismo organiza el trabajo como quiere. A nosotros también Dios a veces nos da órdenes que chocan con nuestra forma de pensar, con nuestra teología o con nuestro sentido común. En estas ocasiones debemos recordar que Él es Señor y soberano y que la sabiduría de Él es mucho mayor que la nuestra. En el versículo 10 podemos ver que se usa la segunda persona en vez de la tercera. Es la forma en que Lucas deja entender que ahora él también hace parte del equipo.